Hoy queremos que conozcan los orígenes del denominado, desde mediados del siglo XX, Albergue África. Unas instalaciones que nacieron para la oración, siendo en primera instancia convento. Posteriormente, fábrica, más tarde campamento escuela y finalmente, tal y como hoy se le denomina, albergue. A lo largo de su historia, sus paredes han conocido monjes franciscanos, tropas francesas y también inglesas, miembros de la Iglesia Católica, trabajadores del campo y de la industria, militantes de la Falange y muchos jóvenes de diferentes épocas. Un largo camino que comenzó en el siglo XVI. La historia nos cuenta que el convento, como se llamó en principio, fue expreso deseo de Fernando de Bazán, quien en testamento manifestaba que fuese legado a los franciscanos. El convento se puso bajo la advocación de Nuestra Señora de Portaseli y, según dicen, la obra fue hecha por el vecindario con especial empeño de un ilustre llamado Fernando de Bazán, natural de Marbella. Se cree que tuvo cierta vinculación con el Cortijo Miraflores. El albergue de San Francisco, de Santa María de Portacueli, se funda reciente la reconquista de Marbella y se funda en la parte este de la ciudad, en un terreno que domina, ya lo veis, bueno, hoy en día domina los tejados y los bloques altos que se pueden ver, dominaba. Y debió de estar muy vinculado a una casa de labor que hoy en día es el Cortijo Miraflores. Y luego los dueños, los repobladores que traen los Reyes Católicos, algunos de ellos se hacen con esa zona, con la zona del Cortijo Miraflores, y deben ser ellos, digo, porque no hay un estudio serio sobre eso todavía, nadie le ha metido muchas manos, y ceden las tierras para el convento. Y se funda ese convento en el siglo XVI. Ubicado en un emplazamiento estratégico entonces, en la parte más alta de la ciudad, los franciscanos disfrutaron del convento hasta la llegada de las tropas napoleónicas entre 1810 y 1812, quienes a su paso por la ciudad llevaron un saqueo sistemático de todo cuanto tenía valor. La invasión napoleónica desaloja a los frailes de aquí, lo utiliza como cuartel general, pues aprovechando su posición estratégica, lo desvalijan, porque los franceses venían a conquistar y los generales y las tropas francesas eran unos rapiñadores excelentes, se llevaban todo lo que fuera una obra de arte y todo lo que no tuviera algún valor crematístico se lo llevaban. Luego también hay que decir que los ingleses que vinieron a ayudarnos, lo que vinieron es a cargarse la industria española para que no le hiciera sombra a la suya. Tras la partida de las tropas napoleónicas, los monjes volverían al convento, ya en menor número, y hasta la desamortización de Mendizábal, que da fin a las órdenes religiosas, a excepción de las de enseñanza. Era el año 1837. Hasta aquí se puede decir que fue la primera etapa en la historia de esta instalación. El convento terminó en ruina total, siendo abandonado por los propios franciscanos. Los frailes vuelven hasta las desamortizaciones del 36 y 37. No hay que olvidar que no solamente desamortizó Mendizábal, también desamortizó Madoz. Y después de eso desaparece la vida conventual. Transcurrido unos años, los sótanos del convento pasarían a ser un tostadero de minerales para una empresa de Málaga, propiedad de don Juan Ejiro, que puso en explotación las minas de anglesita existentes en Marbella, momento en el que se construye la chimenea que hoy permanece en la entrada y que posteriormente haría funciones de palomar. Eso al poco probablemente se alquila a la casa Ejiro de Málaga, que utiliza como fundición de anglesita, y anglesita hay que recordar que es una mena de plomo. Coge el mineral de anglesita, lo fundes y una parte es plomo y la otra es de desecho. Eso se hace en los sótanos de este edificio, que según parece, a mí me pilló en la mili cuando hicieron unas obras de reforma y descubrieron una sala subterránea, pequeña y húmeda y muy mal,
y la volvieron a tapar, una de esas cosas, oportunidades perdidas que dice, pues haberla dejado abierta y ya se hubiera arreglado. Pues parece ser que sigue, a la entrada de este albergue sigue habiendo una sala subterránea que era parte de la fundición de Anglesita. Y esa chimenea, esa torre que hay a la entrada, que hoy tiene pinta ya de chimenea, era la chimenea. Esa chimenea, con el paso del tiempo, se abandona la Anglesita, tiene diferentes manos, que luego si quiere hablamos de la evolución de eso, y se convierte en un palomar. Se convierte en un palomar, se le puso una tejita que aparece en las fotos antiguas, y cuando ya cambia de manos y llega a este estado actual, alguien acertadamente le devuelve la fisonomía de chimenea. Esta actividad duraría unos años. Posteriormente cesaría la explotación de las minas. En 1846, Rafael López de Prado compra las instalaciones en una subasta a bienes nacionales. Rafael López de Prado, que se casa con precisamente una de las descendientes de los Domínguez del Cortijo, Miraflores. Este Rafael López de Prado es el padre de José López Domínguez, que además de tener una avenida en Marbella, la tiene porque fue presidente del gobierno de España. O sea que en Marbella, aparte de pescadores, como dicen algunos, que también hemos tenido gente importante. A partir de este momento, el convento fue viendo cómo era propiedad de diferentes adquisidores que poco o nada hicieron con él, hasta 1926, año en el que Eugenia Cano Ruiz, propietaria por herencia, se lo vendió al Obispado de Badajoz un 23 de febrero. Desde ese momento, el convento pasaría a ser un emplazamiento para seminarios de verano. Después la venden a la muerte de los Cano Saldaña, a la muerte de Cano, a la muerte de la mujer, y la hija, creo recordar que en el 26, lo vende por 12.000 pesetas al Obispado de Badajoz. ¿Para qué lo compra? Para utilizarlo como seminario de verano. Pertenecería al obispado al menos 20 años. Pasado este tiempo, la iglesia decide vender y es adquirido por el veterinario de Marbella, Bartolomé Pérez Domínguez, que se haría con la propiedad por 15.000 pesetas. Una compra muy rentable para él, ya que, pasado unos años, esa misma propiedad, en la que apenas había invertido dinero, la vendería por 300.000 pesetas. Y Bartolomé Pérez Rodríguez, pues pegó lo que se dice hoy en día un pelotazo. Pero un pelotazo. Compró por 15 y lo vendió por 300.000 pesetas. Hombre, también hay que decir que le quitaron el 1,30% de una rebaja que le obligaba a hacer el Estado. O sea, se quedó la cosa en 296.000 pesetas. Fíjate tú. Un pelotazo en todas reglas. Sí, efectivamente. Se trata de un pelotazo en toda regla. Un gol por toda la escuadra, en este caso, al Estado español, dirigido ya en aquellos entonces por el caudillo, quien tenía ya sus planes para el lugar. Y esos planes pasaban por crear 2 unidades para lo que llamaban Frente de Juventudes, siendo una de ellas el Albergue África. En los años del primer franquismo, que van desde que finalizó la Guerra Civil en 1939 hasta aproximadamente 1959-60, aquí en Marbella tenemos 2 unidades muy importantes del Frente de Juventudes, que va a ser el Albergue África y el Campamento Vigil de Quiñones. Llegó a ser uno de los albergues del Frente de Juventudes más activos y dinámicos de la provincia malagueña. En febrero de 1949 se verificaron las obras necesarias para la instalación del albergue. Una obra de costo importante y para el cual el Frente de Juventudes solicitó ayuda al Ayuntamiento de Marbella, cuyo alcalde era entonces Antonio Bizarza, que denegó la ayuda ya que tenía otras prioridades para la ciudad. No obstante, finalmente consiguieron la ayuda y en los meses de julio y agosto de ese año, de 1949, se realizaron diversas obras de adaptación y acondicionamiento para el albergue nacional universitario que se llamó
Onésimo Redondo, inaugurándose el 1 de agosto de 1949. Tanto en el albergue como en el campamento Vigil de Quiñones hicieron obras de ampliación que costó pues casi 200.000 pesetas, y el Frente de Juventudes pidió ayuda al ayuntamiento, al alcalde, que en aquella época era Antonio Lizarza y Turarte, pero el alcalde dijo que no podía hacer frente a ese dinero porque había otras cuestiones, otras obras públicas importantes en la ciudad en aquel momento, como era la continuación del arroyo de la represa, la construcción del paseo marítimo, y prefería dar dinero al ayuntamiento para esas obras, que con el incipiente turismo que ya estaba, que para el albergue. Y al final sí consiguieron dinero, pero de parte del frente, de la Delegación Provincial del Frente de Juventudes de Málaga, para la construcción, la ampliación de este albergue, y del campamento Vigil de Quiñones, en el Pinar de Valdiolleta, también lo mismo, al mismo tiempo, a principios de la década de los 50. Entre las primeras actividades que se llevaron a cabo en sus instalaciones estuvieron unos cursos para mandos juveniles de la Falange y también para mandos rurales, y a las que asistieron 200 afiliados procedentes de distintas provincias españolas. Una vez que el Frente de Juventudes es el propietario de esta zona, de más de 1 hectárea, van a empezar a hacer cursos para mandos juveniles de la Falange, para mandos rurales, para jefes de Falange. En marzo de 1950 se lleva a cabo en el albergue el primer curso de orientación y perfeccionamiento para maestros e instructores elementales de Málaga, organizado por la Delegación Nacional del Frente de Juventudes. La denominación del albergue del Frente de Juventudes de Marbella, en ese momento, era el de Escuela Regional de Agricultura San Francisco. En 1950 se decide que se convierta en albergue universitario, llamado Onésimo Redondo. ¿Qué hacían aquí? Pues cursos de perfeccionamiento para maestros que acababan de aprobar las oposiciones, para prepararlos para que diesen una asignatura que era de obligatorio cumplimiento de darlo en todas las escuelas de primaria y de enseñanza media en los institutos, que se llamaba formación nacional, formación del espíritu nacional. Y los maestros tenían que prepararse para dar esa asignatura, y eso lo daban en los cursos que se hacían aquí a partir de 1950. Llegada la década de los 60, llegarían cambios y se le darían nuevos nombres a la organización. El Frente de Juventudes pasaría a ser la OGE, que se centraría en la organización de campamentos de verano, adoctrinando a los jóvenes en la causa, y para los que, entre otras cosas, se cantaba el cara al sol al menos 2 veces al día. Y eso se vivía con toda normalidad en el propio campamento y afuera, por los vecinos del lugar. La organización juvenil española va a ser el Frente de Juventudes, como se va a llamar a partir de la década de los 60. Y en este albergue se hacían muchísimos campamentos en verano de la OGE, de gente, de niños de 14 a 18 años que venían de todas partes de España. Campamentos con nombres muy de la época de la historia imperial de España, Cardenal Cisneros, Reyes Católicos, y de todas partes de España venían aquí. Y en esto, precisamente donde ahora está ese aparcamiento, era el patio donde en el centro se encontraba la Cruz de los Caídos y una bandera que se izaba por las mañanas a las 8 de la mañana y se arriaba por la tarde a las 8 de la tarde. Y tanto por la mañana como por la tarde se cantaba el carasol por parte de los campamentistas que habían aquí, de los alumnos, de la gente joven de la OGE, de los chicos de la OGE. Una vez terminada la etapa franquista y llegada la democracia, el albergue tomaría nuevo rumbo. Atrás quedó todo atisbo del franquismo y empezaría una nueva fase en la que se haría cargo del lugar el Estado, quien posteriormente cedería las instalaciones a la Junta de Andalucía. Con la democracia el edificio pasa al Estado, pasa de Falange Española tradicionalista y de la JON, pasa al Estado, y con el estado actual de autonomías que tenemos, pues pasa a la Junta de Andalucía, que a su vez lo enajena de alguna manera a la empresa Inturjoven, que es una especie de empresa privada. En esa nueva etapa, el albergue sería parte de lo que llamaban Red Española de Albergues, y en esa época estuvo trabajando Antonio Luna,
lo haría como recepcionista, siendo muy joven y vinculado a una plantilla que la recuerda como una familia. Funcionaban de forma bastante similar a un hotel. Esto era una especie de hotel, o cómo ponerlo ahora para que la gente lo entienda. Era como un albergue del Camino de Santiago, un alojamiento barato que estaba incluido dentro de la Red Española de Albergues Juveniles, que a su vez estaba incluido en una red europea de albergues. Por aquel entonces, la moneda era la peseta y el precio de una estancia en habitaciones compartidas con un mínimo de 8 camas en formato de literas era de 135 pesetas. Los usuarios principales, grupo de escolares y mayores. Todo aquel que tenía el carnet de esa REAG o de los albergues europeos podía venir aquí. Aquello costaba 135 pesetas, o sea, no llegaba al euro, el dormir y el desayuno era abundante, era abundante. Sí, todo incluido, 135 pesetas, o sea, no llegaba al euro, 80-90 céntimos. Hoy en día, el perfil del visitante viene a ser prácticamente el mismo. Principalmente son grupos de jóvenes y grupos de mayores. Así nos lo cuenta quien hoy dirige el albergue, que es José Antonio Madrid. Sobre todo jóvenes, colectivos de educación, colectivos de asociaciones juveniles, deportistas, muchos deportistas de diferentes clubes y de modalidades que también utilizan el albergue para sus campeonatos los fines de semana, pero también hace concentraciones entre semana, y también los grupos de discapacitados y de personas mayores. También se mueven muchos grupitos de los centros de mayores que se vienen de lunes a viernes, hacen una visita por la ciudad, y también es un sitio que está muy demandado. Tras estar en la REA y en la Red Internacional de Albergues Juveniles, llegados los 90, el albergue pasó a ser parte de lo que llaman Inturjoven, que gestiona la comunidad autónoma con un total de 22 albergues. Hay una red internacional de albergues juveniles a la que pertenecía el albergue antes de que se formara esta empresa, que es Inturjoven, y participaban en ella de forma individual. Después, en el 91, se creó Inturjoven, que es una empresa pública, y tenemos 22 albergues en toda Andalucía que gestionamos desde la empresa pública. Las instalaciones están abiertas a lo largo de todo el año, salvo un periodo en época de Navidad, época en la que los residentes permanentes regresan a casa y no llegan visitantes. El albergue está abierto todo el año, solo cierra un periodo muy pequeño en Navidad y no todas las Navidades. Depende de que tengamos o no tengamos algún grupito en esas fechas que cerramos, e intentamos juntar todas las vacaciones de todo el personal, 15 días que cerramos, y es el único periodo que está cerrado. Y después está abierto todo el año porque tenemos residentes universitarios que empiezan en septiembre y se van el 30 de junio. El periodo de Navidad, como ellos tienen vacaciones, es el que aprovechamos que podemos cerrar esto con continuidad, ya sea alguna reforma o lo que tenemos previsto. Por ejemplo, este año que hemos cambiado alguna solería, y eso lo hemos hecho en ese periodo. A lo largo de todos estos años ha ido cambiando poco a poco, y atrás quedaron esas habitaciones de 4 literas y baños comunitarios. Tiene 195 plazas, tiene 65 habitaciones, todas con baño, y son algunas habitaciones de 2, 3 o 4, dependiendo de si tienen 2 literas, tienen 2 camas, o tienen una litera y una cama. Pero las habitaciones casi todas son iguales, son más o menos la misma distribución, un baño interior. Tenemos 2 o 3 habitaciones que son un poquito más bonitas porque tienen su terraza, que ha coincidido que aprovechan la terraza de un salón, pero el resto son casi calcadas. Y esta es la historia de un lugar nacido para el culto religioso, pero que a lo largo de su existencia ha sido parte de la historia de Marbella, albergando, nunca mejor dicho, los diferentes intereses de gobernantes, napoleónicos y franquistas, empresariales con la explotación de las minas y eclesiásticos en su etapa de los franciscanos. Un lugar que, tras superar siglos de historia,
se ha ganado por mérito propio ser uno de esos puntos de la ciudad muy especiales, un lugar esencial en la historia de Marbella.